para cerrar este foro, me pareció importante invitar a tres colegas muy queridos y admirados que nos pueden ayudar a, espero, sacar algunas conclusiones o ideas en claro en relación a las varias temáticas que hemos tocado a lo largo de este foro. Yo les voy a hacer algunas preguntas, estaremos en conversación y sobre todo nos gustaría recibir preguntas de ustedes, dudas, inquietudes, incluso quejas acerca de lo que hemos hablado. Pero bueno, conmigo tengo a Gabriela Rangel. Gabriela es directora de artes visuales y curadora en jefe de la American Society en Nueva York. Gabriela tiene una maestría en estudios curatoriales del Centro de Estudios Curatoriales en el Bard College, una maestría en medios y comunicaciones de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas y una licenciatura en cine de la Escuela Internacional de Cine en San Antonio de los Baños de Cuba. Anteriormente a su cargo en la American Society, ella fue curadora asistente de arte latinoamericano y coordinadora de programación del International Center for the Arts of the Americas en el Museum of Fine Arts de Houston. Gabriela ha sido clave para presentar el arte latinoamericano en Nueva York en los últimos años, presentando obras de exposiciones de artistas como Marta Minujín, Gordo Marta Clark, Paula Trope, Carlos Cruz Díez y Juan Downey, entre muchos otros. Ella también ha contribuido extensamente a varios catálogos y publicaciones, incluyendo al trabajo de un catálogo de la obra de Arturo Herrera, al catálogo de la exposición Arte no es vida del Museo del Barrio y exposiciones de exposiciones y trabajos de artistas como Liliana Porter. Ingrid Emmerheinz es escritora, traductora, investigadora mexicana independiente. Es autora de un libro que les recomiendo, La tiranía del sentido común, la reconversión neoliberal de México, publicada por Paradiso Editores del 2016. Ha presentado su trabajo de investigación y crítica en la Graduate School of Design en Harvard, la Bienal de Sharjah y en los Emiratos Árabes Unidos y en la American Society en Nueva York. Escribe sobre cine, escribe sobre cultura, sobre arte, y bueno, nos da un enorme gusto que esté con nosotros. Y Víctor Albarracín es un artista colombiano, escritor y músico. Es cofundador del Espacio Bodegón, es un espacio de artistas de Bogotá. Sus escritos y proyectos artísticos abordan el antagonismo y la negatividad como formas de relación con instituciones prácticas culturales definidas por una supuesta vocación consensual. De manera que muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Yo lo que les pedí, quizá como un favor, sería que nos ayudaran a pensar un poco acerca de las discusiones que hemos tenido estos últimos días. Yo les envié unos días antes unas preguntas vinculadas a las temáticas que abordaríamos hoy en día, y quisiera darles 5 minutos a cada quien para que nos compartieran algunas reflexiones, ya sea de las preguntas que inicialmente les envié, si les parece bien, o compartir algunas reflexiones de las presentaciones que hemos visto hasta ahora. Víctor, tú que viste todo y eres un especialista. Sí, bueno, digamos que voy a utilizar ese pequeño nicho de poder que me confiere el hecho de haber visto y escuchado todas las ponencias en el día de ayer y de hoy, un poco para centrar algunas cuestiones que me parecen, digamos, interesantes, significativas y sobre todo problemáticas en relación con la manera en la que nos estamos enfrentando a asuntos que tocan, digamos, nociones éticas y construcciones éticas alrededor de problemas políticos, sociales, de los cuales pues todos somos víctimas y victimarios. Entonces, un primer punto de partida, digamos que tendría que ver con el hecho o con la manera en la que percibimos lo que significa asumir una posición ética. Creo que la discusión, siempre que nos preguntan qué posición ética tenemos, siempre intentamos construir una especie de folleto promocional donde
todos nos mostramos como seres absolutamente éticos, comprometidos y que tenemos razón. Mi perspectiva es un poquito distinta frente al asunto. A mí, digamos que me parece interesante no sé, construcciones como por ejemplo, no sé, Emmanuel Levinas hablando de la relación ética como una relación del dar la cara y donde solo la ética está presente cuando lo hacemos desde la vergüenza propia, ¿no? Yo creo que este es un tema muy interesante cuando se habla de problemas como la censura, por ejemplo, porque siempre estamos pensando, ¿no?, en que tenemos la razón y en que el otro está fuera de lugar, y creo que ese es un poco el espíritu de las discusiones que hemos tenido en el curso de estos 2 días, y quizás la discusión para realmente abordar lo que la ética implica necesita entender que cada uno de nosotros está intrínsecamente fuera de lugar, estructuralmente fuera de lugar, que de alguna manera debemos partir de nuestra propia construcción ética, viciada, opaca, llena de lugares que no realmente contribuyen a una discusión abierta sobre este tipo de problemas. Eso sería una primera cuestión que me parece interesante. La otra cuestión tiene que ver con el hecho de asumir unas discusiones que son discusiones sociales, que son discusiones que operan en un espectro mucho más amplio que el del campo del arte, y que de alguna manera han terminado devolviéndose a la figura del artista, a la figura del curador, a la figura de la institución cultural, cuando en realidad el espectro y la problemática está en otro lugar, ¿no? Yo no siento que, a pesar de que siento que el trabajo de los artistas y de los agentes culturales es muy valioso, no siento que el eje de la discusión en torno a problemas de género, de raza, de equidad, deba ser dada desde esa perspectiva. Creo que nosotros somos agentes y no fines ni receptores de ese problema. Entonces, siento que de alguna manera usamos este tipo de discusión para posicionarnos. Ayer Coco Fusco se preguntaba sobre quién tiene los derechos de explotación de la tragedia negra. Y yo creo que un poco, básicamente, deberíamos preguntarnos qué tipos de derechos de explotación estamos intentando ejercer o cooptar desde nuestras prácticas también, ¿no? Creo que todos estamos absolutamente comprometidos en una mala medida en ese problema. Cuando nuestro trabajo artístico se convierte en una especie de statement profesional y de un espacio de validación, pues creo que de un espacio de validación social, creo que algo está funcionando mal, ¿no? Me parece que en lugar de discutir sobre representaciones de gente negra, habría que en el campo del arte y las respuestas institucionales dentro del campo del arte a esas cuestiones, deberíamos pensar que hay una afuera que es real y que es mucho más acuciante, y es el hecho de que la policía en Estados Unidos está matando negros pobres, ¿no? Y que más allá de una pura discusión sobre representaciones de clase o de género o de raza, hay una cuestión de clase que está, una guerra de clase que está en juego y que es fundamental tomar desde otro lugar. Entonces, cuando empezamos a hablar de qué manera nos han ido robando el espacio para trabajar o para construir unas ciertas representaciones sociales, creo que deberíamos empezar por preguntarnos en qué momento nos robaron la oportunidad de tomar o de ejercer acción directa en contra de esos y de aquellos que están acabando y matando al otro, ¿no? Entonces, eso es una discusión que nos devuelve al origen, porque siento que todas las discusiones sobre representación son discusiones que de alguna manera son irrelevantes en este momento. Creo que no están tocando el hecho real de que nuestras vidas están siendo destruidas por una serie enorme de poderes articulados en torno, pues, a unos intereses económicos que, pues, por los que vamos posiblemente a extinguirnos ya en este punto, ojalá muy pronto. En fin, no sé, creo que me lo tomé muy largo. Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la representación… No sé yo, dilo otra vez. Yo no estoy de acuerdo con Víctor. Yo creo que la representación es algo que está ahí
insistente y que es una pregunta que nos tenemos que hacer una y otra vez, porque toda la comunicación que tenemos, las redes sociales, es una forma de representación. Y para mí el problema que me preocupa muchísimo es plantearlo en términos éticos, porque ahí se disuelve la política. Y la forma en la que está construyendo el poder, las relaciones entre el poder y la sociedad civil, es justo esa relación entre víctimas y victimarios, y construye unas voces que empiezan a hablar desde la demanda de derechos, las expresiones de indignación, y entonces esto se está convirtiendo en una guerra de visibilidades y una pesadilla de lo que debiera ser la democracia. Entonces, para mí sí es importante el debate sobre Dana Schultz, porque es uno de los síntomas. Para mí es la otra cara del fascismo que viene con Donald Trump, que es poner la misoginia, el racismo y la vulgaridad de los oligarcas en la esfera pública, y que esto se vaya poco a poco tolerando y se materialice en la realidad de todos. Entonces, las demandas de pureza en la representabilidad que suscitaron el debate, o que suscitaron la censura de la pieza que se quisiera censurar la pieza de Dana Schultz, es la contracara de este nuevo fascismo, en el sentido de que es, en cierto modo, la resaca de la sensibilidad multicultural, que en base a una demanda ética de visibilidad de las minorías se convirtió en una pureza de representabilidad, en la que solo tienes permiso de hablar de una causa si perteneces a esa comunidad. Y entonces aquí el problema central es el de la representación, en el sentido estético y político, que implica hablar en nombre de los demás, en nombre de una causa, sabiendo que, claro, la representación siempre es una forma de colonización, porque la representación pretende ser totalitaria. Ese fragmento, esa fotografía de Emmett Till pretende hablar justamente de esa violencia que ejerce la policía en Estados Unidos contra los negros, pero también la violencia que ejercen los militares contra las comunidades indígenas por toda Latinoamérica. Pero lo que falta ahí es la reflexividad. Y la reflexividad es lo que a mí me parece que es un problema del que cojea muchísimo el arte contemporáneo, y la crítica también, que es pensar el lugar desde donde uno está hablando y hacer como un esfuerzo, un ejercicio por incluir en esa visibilidad esa misma voz, de dónde viene esa voz. Entonces, el problema con Dana Schultz para mí es que ella se escondió detrás de esa imagen de Emmett Till, ¿no? Y el ejemplo que me viene a la mente es una película que hizo Godard de las Panteras Negras en Estados Unidos a finales de los 60s, en el que hay una escena genial en el que él está entrevistando a Eldridge Cleaver, que es uno de los líderes de las Panteras Negras, y lo vemos a él frente a la cámara y frente a Eldridge Cleaver, que está temblando, haciéndole preguntas sobre la lucha negra. Está visiblemente intimidado por el señor, y lo que hace es después retomar el discurso, las respuestas del Eldridge Cleaver, y a un actor blanco vestido como indígena norteamericano, como de Halloween, le cuelga la grabadora, y este personaje atraviesa las calles de Nueva York poniéndole play. Entonces, la pregunta que hace Godard es: ¿qué es lo que ocurre cuando una voz negra se filtra a través de un cuerpo blanco? Entonces, la reflexividad fue una técnica de la política, de la producción de arte de los años 60, que derivó en cosas que para nosotros ya son obsoletas, como la crítica institucional, pero es algo que para mí es urgente retomar. Y mi punto de vista siempre va a ser marxista, en el sentido de que hay que plantear el lugar, o hacer conciencia y tener conciencia del lugar donde estamos hablando en relación a las relaciones de poder en general. Eso para mí. Bueno, a mí me preocupa que la ética sea como la gran pregunta que se hace el arte contemporáneo, porque yo no he visto jamás, nunca, como ahora, la violación de la ética en obras de arte contemporáneo sistemáticamente. Es una especie como de validación de la tolerancia represiva de las instituciones hoy en día. Yo me preguntaría más bien, ¿por qué se habla tanto de ética y por qué no se define cuál es nuestro campo de acción? Y ese agenciamiento al cual tú mencionabas, Víctor, cómo nosotros estamos agenciando no la representación, sino la representatividad de las minorías. Porque
Claro. A mí me parece que las redes sociales, es muy fácil satanizar a las redes sociales, pero yo como venezolana, que vivo desde hace muchos años en Estados Unidos, para mí es un conducto no solamente para canalizar una situación de represión sistemática que hay en Venezuela, sino otras represiones en países de la periferia. No es como en Estados Unidos, un lugar donde solamente se proyectan los odios y las grandes frustraciones de las colectividades y de las minorías, sino que también se conducen discusiones que solamente a través de las redes sociales se pueden dirimir, porque hay una situación de violación sistemática de la libertad de expresión. Ahora, volviendo al problema de la ética, yo me pregunto cómo artistas que trabajan con enfermos mentales, con negros, con indígenas, con mujeres, invocan la ética cuando ni siquiera ellos son capaces de mantener una relación simétrica de ética entre la producción y lo que ellos dicen que hacen, ¿no? Que es que están visibilizando esas situaciones de sistemática eliminación, ¿no? De esos problemas. No sé cómo resolver este problema en mi práctica. Yo he tratado de tener una práctica muy ética sin hablar mucho de ella, ¿no? Y me parece mucho más importante ver cómo nosotros vamos a hacer esas plataformas como de agenciamiento a través de representatividad, no de representación. Pienso que cuando tú hablas de sociedad civil, no sé dónde está esa sociedad civil hoy en día, Garby. Yo no sé si nosotros podemos hablar en un esquema habermasiano después de la creación de las redes sociales. No sé dónde está la opinión pública tampoco. Yo creo que esto es muy difuso en este momento y hay, vamos a decir, puntos donde se producen momentos de opinión pública y de sociedad civil. Por ejemplo, en el terremoto de México hubo un agenciamiento de esa sociedad civil a través del fracaso del Estado o del desmantelamiento de la credibilidad del Estado a través de una serie de corrupciones que se manifestaron en ese momento. Lo mismo pasó con cuando aprendieron a Tania Bruguera durante la Bienal de La Habana, que ella montó ese espacio dedicado al pensamiento de Hannah Arendt y al pensamiento totalitario. Eso fue un momento también como de agenciamiento, pero yo no puedo hablar como de un esquema fijo y preciso donde podemos hablar de opinión pública y de sociedad civil. Eso es una gran pregunta que yo me hago desde mi modesto espacio donde yo trabajo, donde hago exposiciones de arte latinoamericano. No, yo estoy de acuerdo contigo en que la sociedad es un ente abstracto que se manifiesta en ciertas conjeturas, pero que es el único aparato que está proporcionando el poder para facilitar o hacer este escaparate de la democracia, ¿no? Que es un escenario donde todas las voces pueden coexistir. Claro, pero yo mencioné la tolerancia represiva de Marcuse. Yo pienso que estamos viviendo como en esta etapa. Yo no estoy hablando de la posverdad, porque yo creo que eso lo inventó Goebbels en los años 20 y lo implementó. De eso se trata el Citizen Kane, que es una película ya muy antigua y obsoleta, como dirías tú. Claro. No, y el poder, que es otro ente abstracto, lo que hace es convertirse o materializarse como el mal absoluto y los victimarios están constantemente reclamando, ¿no? Claro, pero ahí yo creo que hay una cuestión que va más allá y estoy de acuerdo contigo en que es necesario una dimensión de reflexividad en, digamos, frente y una toma de posición frente a todas estas situaciones, pero lo que me parece es que esa reflexividad está mal dirigida. Voy a poner un ejemplo que, no sé, es digamos lo primero en lo que pienso y es que no sé, hace 20 años o 25 años, cuando se transmitió por televisión la golpiza que la policía le dio a Rodney King en Los Ángeles, la reacción social que surgió de eso fue una serie de disturbios enormes y una movilización que fue absurda en términos de tamaño y que implicó como media ciudad de Los Ángeles paralizada y un ejercicio de poder por parte de todas esas personas que eran desposeídos y personas completamente desempoderadas de una manera que no se ha vuelto a ver. La reacción que tenemos frente a toda la situación con Dana Schutz es que el Whitney organiza un conversatorio donde las personas hablan de lo importante que es permitir que otras personas exhiban una pintura. Creo que ahí hay un problema de escala y hay un problema de repercusiones que tienen que ver con la manera en la que entendemos las imágenes y las repercusiones de esas imágenes en relación no con la interpretación que esas imágenes puedan tener
porque todos tenemos interpretaciones, sino con las posibilidades de generar acción y de generar unos espacios que hagan contrapeso a unas ciertas figuras de poder que han dejado de tener lugar, porque esos espacios aún violentos y aún brutales creo que son necesarios para mantener de alguna manera, y construir de alguna manera una especie de balance de poder, por lo menos momentáneo en ciertas instancias. Pero no te puedes olvidar, Víctor, de una cosa, que cuando el casi linchamiento de Rodney King, hubo una Bienal del Whitney donde se exhibió eso. Entonces hay un arco de tiempo entre ese momento y el incidente de Dana Schultz con Till Emmett. Y el Whitney hace exactamente lo mismo que en ese momento histórico, pero ha pasado mucho tiempo y no se adecuó a este tiempo que pasó. Pero yo no creo que haya habido mala fe del Whitney. Yo creo que yo lo que pienso es que los museos son como paquidermos, son un poco lentos en ese tipo de reacciones. Yo quisiera preguntarles algo en relación a la estrategia misma de las instituciones en estos contextos, porque como vimos ayer, en las diferentes narrativas de cómo se dieron estas sucesivas controversias, casi siempre hay un elemento de sorpresa. Cuauhtémoc Medina mismo dijo, yo me sorprendí completamente de que hubiera un problema. Dana Schultz se sorprendió de que la reacción fuera tan negativa. Siempre hay una especie como de ingenuidad que proviene del museo, en el Guggenheim, en el caso de los perros, de la exposición china. Pero lo que yo me pregunto es, ¿cómo es? O sea, el problema no es acaso si la institución debería realmente asumir ese papel antagónico de decir, bueno, vamos a hacer algo realmente controversial y vamos a sostenerlo, en vez de simplemente actuar como en una especie de ceguera, como el burro que toca la flauta. Pero los museos son espacios de consenso o son espacios de agenciamiento, porque también es interesante que haya crisis y que haya debate, porque es una manera como de también incluir a las personas que generalmente no van a los museos y que forman parte de un debate que le concierne a la sociedad. Yo creo que no necesariamente los museos tienen que estar de acuerdo con las mayorías. Para la fuerza gravitacional de los museos siempre llegará a un consenso. Es decir, en el momento que hay una crisis, de inmediato hay que hacer un foro para que la gente se exprese, para que todo el mundo esté felices, hay como una postura como que, estamos de servicio para la comunidad Pero es que la comunidad se forma con esas crisis, ellos no tienen esa comunidad. La comunidad de los Cherokee se formó cuando pusieron un patíbulo en el patio de un museo y entonces ellos decidieron que eso no los representaba, no representaba su historia. Esa comunidad antes no se había manifestado nunca en ese museo. Lo mismo pasó con la comunidad afroamericana en cuanto a la representatividad o no de una obra que es abstracta, de un linchamiento real que ocurrió en los años 50. Yo no sé si la gente ya sabe lo que pasó, ¿no? Lo de la foto de Till Emmett, que la madre quiso que la foto del hijo descuartizado apareciera tal cual descuartizado el hijo, Sí. Y eso fue muy criticado en ese momento. Eso también es importante, el contexto, ¿no? Pero yo no sé si el papel que tienen hoy las instituciones culturales y podemos decir en cierta medida las redes sociales y los medios de comunicación se convierten en esos vehículos de consenso como lo era, por ejemplo, antes la iglesia, solo que hoy no hay ninguna autoridad central que decida qué está bien o qué está mal, qué se hace visible y qué no. Entonces son estos espacios que de antemano ya son de disputa y no sé, yo en lo que he estado pensando mucho es que también hay una división y lo que estábamos platicando hace rato, que lo que se produce en los museos está negociado entre los patronos y el público y en medio estamos los productores culturales que queremos creer en la autonomía del arte. Entonces ese es un sistema de intereses súper complicado. Pero eso de la autonomía del arte es muy complicado porque nosotros hemos clamado porque esa autonomía se rompa, pero también la defendemos. Entonces tenemos una actitud muy hipócrita con eso. Claro. Muchas veces nosotros nos recogemos en esa autonomía, pero al mismo tiempo tanto los productores como las instituciones tienen una programación que tiene que ver, que es casi periodística. Entonces invocamos la libertad de expresión, pero al mismo tiempo queremos que no se nos vulnere la autonomía. Pero es una cuestión muy complicada porque yo siento que por un lado, no sé, yo pienso que los museos deberían tener una función completamente distinta, que en lugar de intentar generar unas ciertas articulaciones discursivas donde se, no sé, negocian una serie de visiones de una clase media ilustrada, deberían empezar a ejercer un espacio como
como espacios y como receptáculos del antagonismo que viene de otros lugares. ¿En qué medida los museos pueden y son capaces de articular eso que está ocurriendo en los márgenes? Y cuando hablo de márgenes no me refiero a cosas que están lejos, porque vivimos en un mundo donde el margen está a cada paso que damos, y es de qué manera esos márgenes pueden ser articulados y pueden ser construidos, y esa energía puede ser, digamos, no mediada, pero de alguna manera propulsada. Efectivamente, pero entonces, ¿para qué necesitas un museo? Es decir, en la definición tradicional de un museo que colecciona cosas que se muestran al público, ¿por qué no? Si esa es la necesidad, ¿por qué no mejor hacer otro tipo de Yo creo que plataforma? los museos deben reinventarse. Posiblemente esa función social del museo es obsoleta en este momento, ¿no? Yo creo que el museo puede ser un espacio de otro orden donde pueda haber una canalización y una propulsión de esas energías que ayuden a darle voz a ese antagonismo de quien no tiene voz. Pero tú le estás pidiendo demasiado a un museo, eso es lo que Exacto. suelen hacer las bienales probablemente. Pero tampoco. Las bienales son ensayos donde ese tipo de fuerzas se miden con un tema que tiene que ver con qué es lo que aspira la gente en ese momento, cuál es el zeitgeist. Y eso fue lo que pasó justamente en esta documenta. Entonces, yo creo que los museos están modelados por la ilustración, nos guste o no. Sí. Y son espacios donde hay una función pedagógica a través de una colección, hay una programación que tiene que ver con la producción de hoy, que no necesariamente también es pedagógica, pero también es de debate. Entonces, yo creo que se le pide demasiado al museo. Y a mí lo que me preocupa es que hoy en día la democracia y el antagonismo son estos términos abstractos, unos significantes vacíos en los que se depositan todos los deseos de cambio social, como lo fue hace medio siglo la revolución. Y eso me preocupa muchísimo. Bueno, yo les confieso que como alguien que trabaja en museos y es educador y artista, yo constantemente estoy luchando con estos conceptos de, bueno, por un lado no quiero hacer una acción completamente benévola que me haga parecer como un misionero católico, no se trata tampoco de besar a los niños y hacer un mural de niños para que todos estén felices, ni tampoco me interesa hacer un proyecto que solo consiste en cruelmente burlarse o herir a otras personas, ¿no? Sin embargo, veo que la actividad artística, la actividad educativa es un proceso en el que sí hay una cierta seducción o coreografía social en el que los participantes son, digamos, invitados a participar en una experiencia que puede ser dolorosa, que puede ser traumática a veces, que puede ser difícil, pero que a la vez puede ser, esperamos, una catarsis para entender o absorber nuevas realidades o nuevos problemas, ¿no? Y siempre estoy con ese conflicto, ¿no? ¿Qué tan lejos uno puede ir a llevar ese tipo de antagonismo y cuál es el término medio para no perder a un público, digamos? Claro. Pero también yo creo que está la nueva cuestión de la pluralización de los públicos de arte. Por ejemplo, el nicho de mercado del arte, que son como por ejemplo las ferias, y artistas producen arte específicamente para ser mostrado y vendido en las ferias. Luego está el arte que se produce en las bienales, el arte que se produce para los museos, y también esa diversificación de públicos que está la clase media de la que hablas, que le gustaría ver arte antagónico, que para nosotros el arte nos ilumina o nos aporta algo, nos enseña algo, pero está también el sector de consumidores del arte que vinieron con la industrialización de la cultura, y está también los patronos, está también la oligarquía. Pero ahí lo que yo siento es que el modelo sigue estando construido en términos de museos a partir de la voluntad de unos ciertos, digamos, patrocinadores, ¿no? Y obviamente cuando, o sea, el prestigio de un museo en buena medida está consolidado por su colección, y esa colección se consolida en una escala internacional a partir de los nombres que tienes, y esos nombres están ligados a la cantidad de capital que ha sido puesto por unos ciertos individuos alrededor de eso. Entonces ahí de nuevo yo reivindico que hay una posición de clase muy fuerte, y es que mientras el museo no se repiense desde otra perspectiva, pues va a ser muy difícil, porque va a seguir, digamos, alimentando una especie de feedback que es… Pero a mí lo que me sorprende es que el modelo, en tu discurso, Víctor, el modelo que existe, el único, pareciera que es el único, es un monotema, es el modelo norteamericano, que es privado. Y yo creo que hay otros modelos diferentes, hay modelos bien interesantes en Europa, y en el tercer mundo hay modelos que no son necesariamente privados, Claro, pero que son nos hemos mixtos, dedicado a que hablar. son públicos y que funcionan
yo no sé si ese modelo tan satanizado sea el modelo universal. Yo creo que hay museos de museos, está muy fragmentado, no hay un mundo del arte, hay muchos mundos del arte y cada vez son más complejos. Sí, pero es interesante, por ejemplo, que en un foro como este seguimos hablando de este modelo, ¿no? Ahí hay una cuestión, una pregunta estructural. Yo no tengo ese modelo en mente porque yo pienso, por ejemplo, que hay unos museos de la memoria que han tenido una función muy importante en países donde ha habido una violación sistemática de derechos humanos. Por ejemplo, en Argentina, en Chile, yo he visto esos museos que han ejercido una labor muy importante, no solamente en la recuperación de esa experiencia y que han ayudado a aliviar el trauma, o por lo menos a entenderlo mejor. Entonces, yo no tengo y vivo en los Estados Unidos, o sea, yo no tengo ese modelo en mi cabeza. Creo que hay que tener otros modelos como para funcionar. Ese modelo es contextual, Claro. y tiene que ver con las comunidades que lo producen. Sí, pero digo que ese es el modelo alrededor del cual hemos estado discutiendo estos 2 días, ¿no? Y en ese sentido es que me parece interesante como el señalamiento de por qué no, digamos, la discusión se centró en otros espacios, ¿no? Lo que siento es que también hay, o sea, en el contexto de una feria de arte, por supuesto hay unas cuestiones que vienen dadas de alguna manera por añadidura y que yo creo que están ahí, ¿no? Museos, obras, colecciones, nombres, capital, etcétera, y creo que sería importante descentrarlo, ¿no? También. Y sería interesante que tú hablaras, por ejemplo, como colombiano y una persona que está haciendo una labor importante en Cali, ¿cuál sería la labor del museo, los museos colombianos en el proceso de paz? Sería muy interesante saber cómo sería esa programación y en qué medida se puede alguna manera reflejar lo que se está debatiendo, no solamente en Bogotá, sino en otras localidades, un país que estaba prácticamente fragmentado por una situación de violencia sistemática. Pues para mí el asunto es, o sea, la discusión es muy compleja porque obviamente la postura de los museos y de los museos que, no sé, el Centro Histórico de Memoria y otros museos que están, digamos, teniendo algún rol dentro de eso que se ha llamado el posconflicto, al que yo llamo más bien masacre estatal, es muy pobre, ¿no? Básicamente lo que ha ocurrido es que hay unos procesos de investigación, unos procesos de recuperación, pero esos procesos de recuperación de memoria se hacen de una manera bastante institucionalizada y llegando a unos públicos que son unos públicos muy reducidos. La discusión real sobre la historia de las víctimas, la historia de los asesinatos, la historia de las violaciones de derechos humanos por parte del Estado primordialmente y de grupos al margen, pues es una discusión mucho más compleja que no se está dando y sobre la cual tenemos unos vacíos increíbles que son muy difíciles de llenar, sobre todo porque esta historia no es una historia cerrada. O sea, desde el momento en el que se cerró, en el que se firmaron los acuerdos de paz el año pasado hasta la fecha, que, o sea, llevamos un poco más de un año, 120 activistas de derechos humanos, líderes campesinos, líderes ambientalistas han sido asesinados básicamente por el Estado. Entonces es muy extraño hacer una pregunta sobre el papel de los museos de memoria, todos financiados por el Ministerio de Cultura, en el momento en el que el Estado está básicamente patrocinando el asesinato sistemático de líderes y de opositores en este país. Y al mismo tiempo que están circunscribiendo desde un lugar institucional la forma de la memoria, la forma de la reconciliación, la forma de proceso del trauma. Sí. Una memoria limpia en la que todos vamos a salir redimidos al final y vamos a encontrar la verdad y la reconciliación, y por supuesto eso no va a ser posible porque este país está fisurado en un punto tan serio que es muy difícil pensar que aquí en Arbo y a 3 calles de distancia estamos habitando el mismo territorio, ¿no? O sea, el nivel de destrucción de lo que está ocurriendo acá es definitivamente, no sé, no hay palabras para poder contarlo, y hay voces desesperadas intentando desde las redes, desde otros lugares, hablar del asunto, y básicamente por otras discusiones completamente, no sé, irrisorias y banales, no terminan encontrando espacio y terminan no dándoseles voz. Entonces ahí hay una cuestión que trasciende el problema de la institucionalidad cultural en el país, pues. Un problema que yo observo en museos es, en particular museos de arte moderno y contemporáneo, es su extraordinaria ineptitud
en responder a problemas sociales y políticos, ¿no? Y siempre es, bueno, mostremos una película de un artista árabe para hablar del problema Claro. de Siria, o traemos un artista mexicano para que hable de Ayotzinapa, o bueno, cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, me parece que hay una ineptitud en entender el trauma emocional de un pueblo o de una sociedad. Y me pregunto si hay otros modelos, quizá como el Museo de la Memoria que tú mencionas, Gabriela, en Chile o en Argentina, o otros formatos que permitirían a las instituciones artísticas centrarse menos en esa adoración de los objetos como obras maestras y más en centrarse en debates o en reflexiones acerca del trauma social. Y me pregunto si casos como el de Emmett Till y del Walker no acaban ilustrando precisamente ese desconecte que hay entre los museos que solo están hablando de la historia del arte y de repente se topan con el mundo real y las comunidades que están viviendo esa realidad. Es que los museos por definición son muy conservadores y les cuesta tiempo entender ese tipo de reclamos de la sociedad. Pero yo creo que son muy saludables. Yo creo que las redes sociales en este sentido, y voy a hacer un poquito, voy a pecar de integrada, usando un término de Humberto Eco de los 60, apocalípticos integrados. Yo estoy integrada. Pienso que las redes sociales en ese sentido han sido muy útiles para canalizar esas frustraciones que han producido invisibilizaciones históricas. En ese sentido, la crisis de Dana Schultz con lo de Till Emmett, la crisis de Jimmy Durham, la crisis del Walker Center con la obra del patíbulo. Yo creo que todas estas crisis la chispa de la pólvora ha sido las redes sociales. Y los museos han tenido que pensar. Yo vengo de una conferencia a puerta cerrada, no puedo decir mucho, pero los curadores que tuvieron a cargo ese tipo de responsabilidades, ellos mismos no sabían cómo manejar esa crisis. Y la gran pregunta en esa conferencia fue ¿cómo manejamos estas crisis? ¿Cómo oímos a la sociedad y cómo hacemos para que nuestra programación de alguna manera articule esas frustraciones? Y yo pienso que las redes sociales han disparado esto. Yo quiero regresar un poquito a lo que estaba diciendo Víctor de la destrucción y el genocidio que no ocurre solo en Colombia, sino en todos lados del mundo, en México también. Y la distancia de la que habla Pablo entre la realidad y lo que ocurre en los museos, más bien para mí esa dualidad o esa, no sé si sea esquizofrenia o esa dicotomía o esos dos mundos que coexisten tienen más que ver con esta mentalidad moderna occidental de pensar al modernismo, al progreso y al capitalismo como algo que destruye, pero que al mismo tiempo tiene las herramientas para resarcir el tejido social, para reconciliar, para mantener la memoria, etc. Entonces, yo creo que estamos en un momento en donde esa dicotomía de que el modernismo se construye sobre las ruinas está exacerbada a su máximo. Y no es que estén desconectados, el problema vienen es que unos sin el pero es que vienen nosotros uno con el tenemos un problema práctico en este momento, que es que no hay modelos, que todos los modelos fueron destruidos y vivimos en una suerte de anarquía postmoderna. Entonces, si el modelo modernista estaba basado en esas ideas de progreso, ¿no? y universalismo, ¿cuál es nuestro modelo ahora? Ese es el problema que tenemos, un problema inmediato. ¿Cómo armamos una discursividad que de alguna manera sea incluyente, pero que al mismo tiempo elimine esa distancia entre las palabras y las cosas, que es el gran problema que tenemos hoy en día? ¿Cómo hacemos eso? Pero es muy difícil porque es un problema que está completamente ligado al lenguaje y a la estructura misma del lenguaje con el cual nos referimos a las cosas en este momento. A mí me parece muy complejo, por ejemplo, en términos de, no sé, cómo las discusiones, por ejemplo, raciales en Estados Unidos se están dando en este momento, ¿no? Me parece que, por ejemplo, cuando se habla de privilegio o cuando se habla de entitlement en relación con una cuestión de raza, resulta muy extraño, ¿no? Como entitlement y privilege son como palabras que sirven para promocionar tarjetas de crédito, ¿no? Okay, pero déjame mover la discusión que es tuya de las palabras y las cosas. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Maduro, que viola los derechos humanos en Venezuela, él habla de fascismo
y neoliberalismo. Yo no puedo hablar el mismo lenguaje de Maduro y yo tengo un problema allí que es de precisión del lenguaje. Yo no puedo hablar como el tipo que está oprimiendo a 20 millones de personas, ¿entiendes? Tampoco puedo hablar como Erdogan, que habla de fascismo y él es un fascista. Entonces, eso es lo que yo te estoy diciendo con el desmenuzamiento de estos modelos. Vamos a hablar del lenguaje, pues, si quieres, pero yo no puedo hablar en los mismos términos del opresor y tampoco del dictador. Claro, pero es que ese lenguaje está construido, o sea, es una construcción social que es enorme, digamos, por ejemplo, simplemente en el uso de estas dos palabras de las que estaba hablando ahora, ¿no? Como privilegio y, no sé, entitlement, que no sé cómo traducirlo en una sola palabra en español. Ahí me parece que son palabras que en este momento alrededor de las cuales se articula todo un debate que es muy complejo y que son palabras que cuando las examinas son absolutamente superficiales, que no están tocando la raíz de los problemas. Y entonces te quedas en una cuestión de, cuando hablas entonces de privilege, estás hablando de white privilege, pero ¿qué pasa con el privilegio de los negros ricos? ¿Qué pasa con el privilegio de las comunidades asiáticas que tienen un nivel socioeconómico alto en Estados Unidos, por ejemplo, y en todos los lugares? Entonces, ¿por qué seguimos disfrazando unas discusiones de una manera que realmente no son, ¿no? Y eso allá, que es un debate todavía, donde todavía hay un lenguaje un poquito más construido que aquí, ¿no? Acá, es decir, acá lo que vemos todos los días simplemente, o el lenguaje que se usa aquí todos los días, son comunicados del grupo paramilitar Las Águilas Negras dirigiéndose explícitamente a comunidades y a grupos de personas diciéndoles como hijos de puta, si no se van de aquí, los vamos a matar por un país sin indios, por un país que no dañe el progreso, ¿no? Entonces, hay unos niveles de construcción que son muy difíciles y que la sociedad debe empezar a repensar y que debe empezar a inventar nuevas palabras y nuevas aproximaciones, porque creo que la manera en la que abordamos los problemas es una manera completamente que opera más bien como un distractor de las discusiones reales de lo que está ahí en juego. Bueno, quizás si somos menos ambiciosos, hablamos de micropolítica y Lo que iba a aplicamos. decir es un problema de 500 años. Bueno, yo cuando le contesté a Pablo Helguera le dije que el problema es que todavía se ven las marcas las huellas de las construcciones. En el Templo Mayor de México se ve el Templo Mayor, pero abajo están todas las calaveras y todo el horror. Entonces, estamos hablando de unas cicatrices que no se han cerrado y que ahora se están reabriendo. Pero ¿cómo llevar eso al lenguaje donde podemos hablar el mismo lenguaje tú y yo? Ese es el problema. O los términos de visibilidad, También. que están circunscritos a violación de derechos humanos, a recuperación, a luchas culturales. O posiblemente más bien, que puede ser mucho más interesante, cómo nos despojamos de todo el lenguaje, ¿no? De todo el lenguaje discursivo y entonces pensamos otra dirección en la cual podamos ir. Yo sé que eso suena como absurdo y ridículo porque es casi que un retorno a una cierta forma de animalidad y a una cierta experiencia de la ruina, pero no sé si inventando cada vez discursos más sofisticados para abordar problemas que son absolutamente, que están ligados a la animalidad también, ¿no? Matar al otro o sea, en este punto es como un retorno a lo animal. No sé si estamos en el terreno de juego, en dos terrenos de juego que son difíciles de congeniar. O más bien la puesta en crisis de la idea de humanidad europea iluminista, ¿no? Pero al mismo tiempo nunca antes se habían producido tantos relatos importantes confesionales de esa opresión. Porque, por ejemplo, yo no puedo pensar en el libro, no dejo de pensar en el libro de Claudia Rankine, Citizen, que es un libro fundamental para mí, que fue para mí una visión de la violencia cotidiana de ser una persona de color en la academia, porque Claudia Rankine es una mujer muy sofisticada, pero ella cuenta en su libro esa opresión de una manera muy sutil y yo nunca había leído algo así. Entonces pienso que se están produciendo ese tipo de relatos que permiten que haya como un debate quizá más simétrico. A mí me pasó lo mismo con el de Rigoberta Menchú. ¿Cómo? Sí. Pero bueno, entonces quizá regresamos a un tema que se debatió mucho ayer, del deber ser, del deber hacer. El argumento de personas como Fusco y otros que decían que, bueno, no podemos exigirle a los artistas que hagan nada en particular, porque el exigir es el establecer un
una regla ética que inmediatamente la primera persona lo va a romper, ¿no? Y aparte el establecer un límite ético, comienza una bola de nieve que no puede parar jamás hasta que llegues al punto de la censura total, en el que no puedes hablar ni de sexo, ni de religión, ni de nada, ¿no? Y a la vez estamos hablando de estos problemas, de cómo reestructurar organizaciones, de cómo reestructurar un diálogo y tomar control del lenguaje para que las fuerzas neoliberales o conservadoras se apropien de él y lo utilicen para su beneficio propio. De manera que, ¿cuáles son las posibilidades de acción de artistas, de productores culturales para generar una plataforma que humanice los problemas para el público, que quizá generando trauma o no, comunique la urgencia de problemas que están surgiendo en el mundo, y cuáles son los parámetros que debemos seguir para lidiar con estos problemas? Bueno, yo creo que no hay que ocultar el trauma para empezar, no hay que maquillarlo ni ocultarlo, sino mostrarlo, y también tenemos que hacer una lección de humildad y dejar de ser pedantes, porque nosotros, el problema del arte es que es un lenguaje muy especializado, los objetos generan, cada vez están más, la discursividad creo que también le ha hecho mucho daño también a la relación con los públicos, pero tampoco yo quiero ser populista, entonces pienso que si somos honestos y no ocultamos el trauma y tratamos de tener una relación quizá más directa con la cosa, puede funcionar mejor la relación. Yo creo que la autonomía del arte es una utopía o un ideal que se debe mantener. En medio está la realidad, que es la negociación de los intereses de todos, que incluye el público de consumidores de arte, el público de productores y expertos, los patronos, ¿no? Donde se encuentra toda la atención. Pero el extremo, el extremo sí, ¿no? Que es el abuso mutuo, que es el título del libro de Cuauhtémoc Medina, ¿no? Que va de la autonomía como ideal al abuso mutuo entre productor e institución. Eso es muy cínico. Sí. O al antagonismo de Claire Bishop, que me parece también, de hecho, muy conservador. Sí, a ver, ¿algo más? ¿Tomamos algunas preguntas del público? ¿O quieren ¿El público tiene alguna pregunta? Quería preguntar de qué manera fue configurada la programación de este foro, porque tal cual como uno la mira en Colombia no hay censura. La única censura apareció porque uno de los artistas trajo una grabación de una emisora local donde se mencionaba de manera bastante enredada el hecho de que al parecer le censuraron al parecer en alguna feria. Y a partir de ahí no volvió a aparecer la noción de censura para este país. Quisiera saber, entender, o si se pudiera incluso hablar como de los entresijos de la labor. Bueno, yo te puedo decir que yo… Es que no he terminado la pregunta. Lo que quería saber era la manera en que se asumió la idea de censura respecto a el contexto en el que estamos. ¿Sí? Bueno, como dije al principio del foro, la intención no era hacer una historia universal de la censura ni una historia universal de las polémicas. Yo no vivo en Colombia, te puedo decir que me dieron libertad absoluta de escoger invitar a los participantes. Traté de encontrar representantes de Colombia, como Víctor aquí, como Jaime Iregui y otros que estuvieron aquí en conversación con nosotros. Es decir, no fue mi intención personal ocultar que existiera la censura en cualquier lugar y mucho menos en Colombia, ¿no? Pero sí me interesaba el que pudiéramos tener un diálogo razonable y hasta dentro de lo posible objetivo de diferentes casos de controversia que se han dado en los últimos meses o años y qué podemos sacar o aprender al respecto de ellos. Eso es todo. Bueno, cuando Víctor hablaba, lo primero que pensaba era en el Museo Nacional de acá, de Colombia, y el Museo Nacional está curado de alguna forma en que muestra el progreso de Colombia como los indígenas, los españoles y el progreso. Y de alguna forma es un tipo de censura, porque es pensar que los indígenas se acabaron y comenzamos como la occidentalidad del país, cuando las culturas indígenas han permanecido en la narrativa colombiana desde siempre. Entonces, de alguna forma, yo sí pienso que
primero, ese es un tipo de censura, y segundo, que de alguna forma, aunque hay museos que están tomando un cambio, digamos el Rijksmuseum que abre toda su colección, también estamos envueltos en un discurso de una identidad nacional que cada país genera, y esa identidad nacional siempre va a generar un discurso institucional que define el discurso también a sí mismo del museo. Entonces, de alguna forma, pues no sé si es una pregunta, tal vez es un comentario a discutir, pero de alguna forma la identidad nacional sí genera este discurso y este tipo de censura que cada país todavía mantiene, aunque haya una movida cultural que vaya de cambio, pero sí se mantiene. Claro, el ejemplo que se me ocurrió fue cuando en París cambiaron el Museo de las Artes Primitivas, que era el Museo de los Expolios Coloniales, lo cambiaron al Museo del Hombre, pero pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Y el otro ejemplo que se me ocurrió, que es de los experimentos más interesantes de los que he escuchado últimamente, es una galería chiquita en Montreal, en Canadá, que se llama Galería SBC. Está subsidiada en parte por el Estado de Canadá y en parte por un patronato, y la curadora lo que hizo fue proponerle a un colectivo de artistas indígenas que se formó espontáneamente que colaboraran con la institución, pero fue diciéndoles: aquí está el espacio, tienen un año para programar, aquí está el subsidio, aquí está el personal, aquí estoy yo, y ya llevan como 8 meses haciendo eso. Más que censura, eso parece más bien como ideología y doctrina, porque acuérdate que con los museos públicos tienen ese pecado, ¿no? Así como los museos privados los satanizan por otras razones, por las razones de los intereses de los patronos y todo eso, el Estado tampoco es un santo, y hay proyecciones ideológicas muy fuertes en los museos, por ejemplo. Como hablar de, o sea, yo me pregunto también hoy en día, ahora que estás mencionando esto, hacer una exposición de Yves Klein sin problematizar sus antropometrías me parece un pecado terrible. Y eso también es ideología, ¿no? Entonces, es inevitable. Mira, los museos proyectan ese tipo de construcciones sociales y es interesante verlo solamente para saber cómo es esa construcción y cómo la puedes romper tú. Pero yo creo que más allá del asunto es, evidentemente todos los museos y todas las instituciones sociales son instituciones ideológicas, pero de lo que se trata un poco es, esas prácticas ideológicas están al servicio de quién, ¿no? Y me parece que esa manera de construir los relatos siempre están ligadas desde la institución en una defensa del poderoso, ¿no? Es muy difícil, es decir, ¿por qué el proceso, por qué la narrativa del Museo Nacional no va al revés, ¿no? El Museo de la Corrupción Política Contemporánea, el Museo del Elitismo del siglo XIX, el Museo del Exterminio y la Explotación de los Indígenas españoles y de pronto la articulación y las maneras de la civilidad indígena prehispánica. Esa sería una narrativa muy interesante para un museo nacional que no se va a dar ni en este Museo Nacional ni en ningún otro museo nacional, porque la idea de noción es una idea completamente absurda que espero en algún momento pueda desaparecer, ¿no? Porque básicamente cada vez, es decir, todos los problemas que tenemos en este momento son debidos a esa idea de la identidad nacional, que es una construcción completamente artificial y antihumanista. Yo siempre me he preguntado si es posible, bueno, y si algún museo realmente lo ha hecho, es utilizar sus galerías y su colección como las páginas de un diario en el que invitan a una persona a hacer un op-ed, es decir, un artículo de opinión. Y bueno, acabo de ver una cosa parecida a lo que dices, Pablo. Mark Dion fue invitado al Museo de Historia Natural en Viena y él mismo, Mark Dion, hizo como intervenciones en los dioramas donde muestra la historia imperial de ese museo, pero también lo lleva también a un discurso ecológico de hoy en día. Es muy interesante lo que hizo Mark Dion y que el museo lo haya invitado a hacerlo. Es como crítica institucional, ¿no? Como es Fred una crítica Wilson. institucional un poquito más actualizada, porque no creemos en la crítica institucional hoy en día, pero creo que es una crítica institucional un poquito más inteligente que la de los 80. ¿Aló? Sí, bueno, pensando un poco de lo que ustedes están hablando, me acordaba de Joseph Beuys. Joseph Beuys, desde mi parecer, siempre he pensado que Joseph Beuys respondió
a un post-conflicto, fue la Segunda Guerra Mundial. O sea, la generación de Joseph Beuys es una generación que tuvo que replantear todos los valores y todos los grandes metadiscursos instituidos por la modernidad. Y bueno, como todos sabemos, caídos por 2 guerras mundiales que arrasaron con millones de vidas. Pienso que el concepto de cada hombre es un artista, de escultura social y todas las propuestas de Joseph Beuys, había una tentativa como de justificar la práctica del arte, como se tenían que justificar, reestructurar todas las prácticas humanas que quedaron devastadas o cuyos valores quedaron en tela de juicio por 2 guerras mundiales, en la cual incluso Alemania pues tuvo gran protagonismo. Pienso que en América Latina también los artistas han tenido que responder a los contextos que los han definido de alguna forma. Tenemos en Venezuela el ejemplo de El Techo de la Ballena, por ejemplo, tenemos en Argentina Tucumán, tenemos en Chile el Grupo Cada, y bueno, pare de contar. Entonces, yo he visto que los artistas siempre proyectan su contexto por un canal distinto al canal que proyectan los museos. Son como 2 canales distintos. Hay un momento en que, como pasó, estaban hablando ahorita de crítica institucional, la crítica institucional también terminó en los museos, sobre todo la del principio del siglo XX. Entonces, viendo cómo todos los artistas han respondido a sus contextos, de alguna manera, tiene que jugar el artista o el arte en términos de producción, el artista, el rol de Mesías. O sea, el artista está obligado a salvar la sociedad, porque es una especie de requerimiento que en diversos foros he sentido. Entonces, sí me gustaría como la opinión de ustedes respecto a la relación artista-contexto y la justificación de su práctica, de cierta manera, ¿no? Es bien interesante que pones esos ejemplos sobre la mesa, porque hace 40 años no había un mercado en juego, no había la visibilidad como meta en juego, tampoco había este ideal de éxito en juego, o la idea de presentar en un museo las piezas. Entonces, para mí estos artistas estaban trabajando en un contexto determinado con ningún fin más allá que hacer estos rituales de catarsis y de denuncia, pero hoy hay toda una red de cosas en juego que hacen que el arte que está enfocado en resanar resarcir los tejidos sociales, pues sea como otra cosa, en la que intervienen estas nuevas elementos que son la visibilidad, el éxito, la venta, las becas, etcétera. Pero yo diría que, no sé, desde mi punto de vista, el modelo de Joseph Beuys causa alergia a muchos artistas que yo conozco que trabajan en el ámbito social y que realmente no participan en el mundo del mercado, artistas que sinceramente están vinculados a temas de justicia social y demás, que posiblemente jamás serán reconocidos en sus vidas, ¿no? Como de manera comercial. De manera que Joseph Beuys en cierta manera es como un ejemplo un poco falso de un artista que en cierta manera se interesaba, bueno, quizá de manera teórica y filosófica la escultura social puede tener un cierto valor, pero el papel mesiánico que él mismo promovió de convertirse en un artista no era muy disimilar a Warhol mismo, ¿no? Y yo creo que los artistas de hoy en día que están trabajando en temas que realmente los concierne lo político y lo social, no les interesa en absoluto ese tipo de modelo. No sé. Hola, buenas noches. Yo quiero poner sobre la mesa, como Gabriela mencionaba, todas las instituciones tienen un interés, sea cual sea, sean públicas, privadas, tienen un interés. Siento que sería importante enseñarle a la gente a ser más crítica en el momento de ir a ver arte. En un país como Colombia, en el que, como mencionaba Víctor, estamos en un punto de cambio esencial, en el que pocas instituciones están hablando de lo que está pasando. No se ve tanto en galerías, en museos se ve con ciertas investigaciones, pero muy pobres. Me parece importante que la gente que está viendo esas pocas exposiciones sea crítica al respecto, porque estamos teniendo, todas esas exposiciones tienen un discurso político detrás. Entonces, ¿cómo le enseña a uno al público a ser crítico entre eso? Me parece importante que se den, pero enseñándole a la gente que eso no es la verdad absoluta. Del lado que se esté promocionando, no sé ustedes cómo propondrían que debemos decirle a la gente, listo,
esto es lo que está pasando, pero sea crítico ante ese discurso, vea todas las facetas que vienen detrás de esto, quién le está proponiendo esto. Es muy complejo, pero se me hace esencial para un punto como en el que está Colombia. Por ejemplo, lo que decía del Museo Nacional, ¿cómo llevo yo a la gente que llegue a ese museo y sea crítico con lo que me están mostrando? No solo creer el discurso que me están exponiendo, crítico con los curadores, siempre como tener un poco de distancia respecto a lo que me están mostrando. ¿Ustedes creen que es posible como llegar a que la gente tome estas posiciones? ¿Cómo lo haríamos? Porque me parece que falta mucho. Si en Colombia no van a exposiciones, mucho menos van a ser críticos con ellas. No sé si se puede, no sé. Yo te puedo decir, bueno, yo sí siento la obligación como educador en museos de que si una persona entra a ver una exposición, ellos tienen obviamente toda la libertad de salirse y de decir lo que quieran, de opinar lo que quieran, y yo tengo que invitarles a que tengan esa libertad de reflexión, pero a la vez siento yo la obligación de explicarles el contexto de por qué una obra es como es. Es decir, si una persona llega y ve a un Duchamp y dice esto es una porquería, yo tengo que explicarles el por qué esto existe. Es decir, es irresponsable de mi parte decir, pues sí, esa es su opinión, qué bien, felicidades, ¿no? Sino decirle, bueno, es que hay una historia detrás de esto que quizá es importante que usted conozca. Y quizá mi misión como educador no es el de transmitir el evangelio del modernismo a cada persona que entra y convertirlos en unos obsesivos del arte, pero al menos hacerles entender que hay algo mucho más complejo detrás de lo que están viendo, que hay un contexto histórico, social, político, que hay razones muy concretas por las que un artista hizo ciertas cosas y por las cuales y cómo estas tuvieron un efecto en el ámbito, en el momento en el que se dio y después, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí hay al menos yo sí veo que tengo una responsabilidad, al menos en proveer ese contexto general. Y claro, una vez que eso ya está proveído, bueno, yo no tengo, obviamente, yo no puedo imponer un criterio contra nadie, ¿no? Y claro, todos nosotros, incluso aquellos que hemos sido formados en el arte y tenemos, en teoría, somos profesionales del arte, tenemos también nuestras interpretaciones subjetivas. Y hay artistas que detestamos y artistas que nos interesan, pero eso también es inevitable, subjetivo. Pero Yo me enfoco más como en el discurso que me están dando. No quiero decir no me gusta esta obra, sino de dónde proviene y como reflexionar un poco más allá de ese discurso. Es muy difícil dar un discurso que no se convierte como en adoctrinamiento. Es decir, uno tiene que, yo creo que hay que prevenir el transmitir un evangelio del arte, ¿no? Porque el problema que tienen los museos es que son estos espacios modelados en relación a las iglesias y a los mausoleos, en el que te muestran objetos para idolatrarlos, ¿no? Y entonces creo que es peligroso llegar y decir, esto es bueno y tú te callas, ¿no? Tú tienes que respetarlo, ¿no? Y esta noción de respeto que surgió en la conversación anterior de Habacuc es tan conservadora y tan vinculada realmente a un legado católico religioso, de que tú tienes que callarte y obedecer y adorar este ídolo que hemos colgado aquí en la pared. Entonces esos son los peligros de insertar como decimos en México, un rollo teórico, ¿no? Que te tienes que aprender, ¿no? Entonces es importante en esta relación, me parece, siempre darle una cierta agencia a la persona, de manera que ellos sepan que esta obra de arte fue hecha por un ser humano como nosotros. O sea, no fue hecha por un dios, ni por una persona, ni por un duende mágico que surgió de la nada y hizo este objeto, que respondió a situaciones muy concretas, reales, históricas, que son relativas a lo que nosotros mismos hemos vivido, ¿no? Pero que a la vez son complejas y tienen, suponemos, cierto mérito que muchas personas han admirado, y eso es la razón por la que se encuentra en el espacio. Sí. No sé, yo desde una perspectiva un poco más ontológica creo que es muy difícil pedirle a un espectador que sea crítico frente al arte cuando todos hemos perdido la capacidad de ser críticos con nuestras propias existencias. Y creo que el problema está ahí. Evidentemente las instituciones culturales pueden ofrecer unos ciertos indicios y pueden ilustrar de alguna manera
a esos procesos. Entonces, no sé, yo pienso en un enólogo que puede enseñarte que hay unos ciertos vinos y hay unas ciertas cepas y esas vinos tienen unos ciertos taninos que se caracterizan por esto y esto y tú lo puedes entender. Pero otra cosa es que tú coges la botella de vino y te emborrachas y ya no sabes si tú eres tú y si el vino es vino ni nada. Y yo creo que de alguna manera la experiencia estética tiene que ver un poco con ese extrañamiento y con esa pérdida donde tú ya no estás y la obra no está, ¿no? Esto es una teoría de un lingüista ruso, Viktor Shklovsky, hizo toda una teoría del extrañamiento y que a mí me parece fundamental, hasta qué punto nos hemos vuelto incapaces de ser permeados y de ser rotos por una obra de arte o por una experiencia estética de cualquier naturaleza, ¿no? Esto es un debate que bien, no sé, Edgar Wind en los años 60 hablaba de esto y es una cosa que es muy compleja, porque evidentemente como uno como trabajador cultural puede ofrecer unos ciertos indicios, pero eso ni siquiera roza el eje de la discusión, ¿no? Ese es el problema. Fíjate que tú mismo acabas de entrar en una discusión que es contradictoria con tu discurso anterior. Porque es verdad lo que estás diciendo, y eso es lo que me interesa a mí del arte, ese extrañamiento y esa especie de pérdida del yo en una cosa que me rebasa. Es lo que a mí me conecta con una obra de arte. Pero al mismo tiempo nuestro deseo de agenciar y visibilizar lo invisible de la sociedad también de alguna manera nos parcializa en ese proceso, ¿no? Por ejemplo, hacemos una exposición feminista, entonces mujeres, ahora las mujeres existen, ahora están en una sala de arte, han sido ninguneadas durante 80 años, muy bien. Entonces, pero realmente le hace un servicio a esas artistas que nosotras estemos poniéndolas en una sala sin problematizar eso otro. Esa es mi gran preocupación personal. Pero yo creo que es parte de lo mismo, ¿no? Yo no siento que sea contradictorio porque me parece que precisamente ahí en esa relación entre la posición del espectador que se rompe, ¿cierto? Se rompe y se reconstruye en la relación con la obra y la relación entre, no sé, pensar, no sé, el arte como una entidad cultural mediada por una institución que también precisaría romperse, ¿no? Y reconfigurarse para volver a pintar la cosa. Ahí me parece que hay como toda una tensión de energía que es muy fuerte y es cómo pensar, no sé, en términos batailianos, por ejemplo, cómo pensar en esa idea del exceso y de lo que rebosa el discurso en términos de la institución, ¿no? Pero nosotros hemos caído en un esencialismo táctico, a eso me refiero con el agenciamiento, que nos ha hecho olvidar eso otro, Claro. que es muy importante, porque a mí me interesa la obra de Alicia Clark. Claro, no puedo separar la condición de mujer de su trabajo, pero fundamentalmente me interesa el trabajo de Alicia Clark porque ella lidia con un límite del lenguaje que a mí me interesa. Entonces, ahí está la cosa. Una pregunta más. Cuando yo hablaba, en el momento que nos tocaba de la ética a lo real, tiene que ver con este tema, ¿verdad? Digamos de lo sublime, de aquello que permanentemente nos desborda. Y digamos esa búsqueda de un lenguaje, como decía Walter Benjamin, que verdaderamente dijera lo que es la verdad o lo que ocurre, un lenguaje que se ajuste, que las palabras se ajusten a las cosas, no me parece que sea la función o el objetivo del arte, sino más bien permanentemente estar desbordando, estar poniendo en evidencia eso que desborda el lenguaje, eso que desborda la representación. Bueno, por ahí me quedo. Bueno, yo creo que podría decir que a pesar de todos los problemas de autoridad, de legitimidad, de mercado, de oportunismo, de intereses cruzados que se gestan en el mundo del arte, de egos que chocan, etcétera, sigue siendo o es un lugar en donde se pueden dar discusiones, de donde salen cosas importantes y es un lugar donde nos podemos salir justamente de los esencialismos del experto para juntar diversos saberes y poder empezar al mundo de otra manera. Muy bien. Yo solo quisiera compartir que un comentario que hizo Cuauhtémoc Medina acerca de lo que él definió como las comunidades de sentimiento me parece un tema interesante. Él las definía en términos a cómo un grupo de personas que se definen como de un grupo en particular
rechazan una obra porque representa un trauma que ellos no pueden tolerar, ¿no? Porque traumatiza su experiencia biológicamente, ¿no? Hablando. Es un tema que se puede ver de manera muy cínica y de manera quizá peyorativa, pero a la vez, siendo optimista, espero, me pregunto si estas comunidades de sentimiento no son a la vez un potencial para potencializar este entendimiento. Sí, sabiendo que existen estas reacciones de grupo, que el arte es capaz todavía de generar este tipo de reacciones, que si estos pueden ser utilizadas para un fin positivo, digamos. Ay, Pablo, yo no sé, porque esa misma comunidad de sensibilidad de, ¿qué dices?, de disenso, la generamos también a veces los homosexuales y eso causa violencia y peligro de muerte. Entonces no estoy segura. No lo niego, es decir, incluso yo sé que a veces incluso la noción misma de generar una comunidad en algunos contextos parece como algo positivo, pero tú puedes, claro, generar una comunidad nazi, ¿no? Una comunidad fascista, claro, o suprematista o lo que sea. Yo creo que es problemático, ¿no? Como es una cosa que a mí particularmente me perturba bastante y es, yo siento que es necesario desempoderar los discursos y las posiciones basadas en construcciones identitarias. Me parece que a diferencia de lo que ha ido pasando, ¿no? Donde hay, no sé, en Estados Unidos hay black bodies, hay brown bodies, hay guerras internas entre brown bodies y los que se llaman coconuts porque son cafecitos por fuera y blancos por dentro. Me parece que si empezamos a quitarle poder a ese tipo de discursos y volvemos a unas nociones mucho menos mediadas por esa experiencia de la propia identidad, podemos empezar a llegar a unos ciertos acuerdos. No sé, si unas comunidades emotivas formadas alrededor del hecho de que a mí me gusta el helado de chocolate y no el de vainilla, puede ser igualmente efectiva, puede ser real, puede plantear unas posibilidades de hacer y no está aspirando a dar una verdad absoluta sobre algo, ¿no? Pero me parece que eso necesita un ejercicio radical de desmontar las estructuras de poder que están definiendo esas identidades. La semana pasada el escándalo con este comercial de Dove en el que una mujer negra se quita la camisa y aparece blanca y etcétera, me parece que en este punto el debate ha llegado a un nivel de superficialidad tan clara que el mayor exponente de esa superficialidad es una propaganda de un cosmético, ¿no? Me parece muy lógico que menciones esa propaganda, porque yo pienso que cuando esas nociones de identidad sirven al mercado, son más de marketing que otra cosa. Sabemos perfectamente que la identidad es un laboratorio y es una cosa que no es fija. La identidad muta y permuta. Y a nadie le gusta hablar de eso. Y yo pienso que lo que no queremos hablar es de la gran revolución que tenemos ahora, es justamente la no identidad o las identidades fluidas. Tenemos un cambio de paradigma que lo anunciaron los filósofos hace tiempo porque se está dando. ¿Cómo tú defines el género de una persona hoy en día? ¿Cómo puedes hablar de una cosa fija? Me parece absolutamente ridículo. A mí me parece hermosa y pienso mucho en esto, si se podría aplicar al mundo occidental. Obviamente a la escala de Estado-Nación no funcionaría, pero la generación o generar identidad y comunidad a partir del consenso, en el sentido que lo hacen las comunidades indígenas, en el que se sientan los 12 representantes de las 12 tribus y nadie se va hasta que todos están de acuerdo en la misma cosa. Y ahí, en esa forma de producir consenso e identidad, uno se hace responsable de la decisión colectiva. Yo creo que, no sé, hay una idea que a mí me parece muy interesante de Giorgio Agamben, que es la idea de lo irreparable. Agamben dice, sí, es verdad, todo es así, es irreparable, nada se puede reparar, pero al mismo tiempo dice, pero no hay ningún reparo en que sea así. Y yo creo que en ese doble juego entre lo que ya no se puede reparar y lo que no tiene ningún reparo, hay una tensión que es una tensión que nos permitiría empezar a fluir, porque precisamente aceptar que las cosas son de una cierta manera y que no hay ningún reparo en que así sean,
al mismo tiempo de que entendemos que no son la versión perfecta, que no son la versión sofisticada, que nuestra versión no es una versión mejor que cualquier otra, nos permite entrar en una relación con la vida y con el lenguaje y con la otredad, donde nosotros mismos, vuelvo a mi idea de Levinazo, un poco de dar la cara con una cierta vergüenza frente al otro, puede empezar a generar una cosa, pero yo creo que es una cosa que es una transformación monumental y en la vida práctica no sé por dónde debe empezar, pero por lo menos en una dimensión abstracta, si alguien algún día se queda pensando en esto y llega a una conclusión o a una posibilidad, pues les agradezco que me lo hagan saber. Pues con esta reflexión concluye nuestro foro. Le quiero agradecer a Gabriela, Gardi y a Víctor sus reflexiones y a todos ustedes por estar con nosotros y nos vemos al año que viene.